Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. En los últimos días ha sido noticia la detención por parte de la Policía Nacional un hombre de mediana edad que entabló contactos sexuales con una menor vía Internet. Afortunadamente, el acusado ha sido puesto a disposición judicial gracias a la denuncia impuesta por los padres de la víctima. No obstante, este sigue siendo un asunto controvertido y muy difícil de controlar. Muchos menores están expuestos a este tipo de acosos en la red y es sumamente difícil de supervisar. Muchos usuarios adultos entablan contacto con menores de edad a través de las redes sociales, generando confianza en las víctimas hasta que logran su objetivo, que suele ser en la mayoría de casos encuentros sexuales o incluso recopilación de material pornográfico. La Policía Nacional ofrece una serie de consejos de cómo actuar ante estas situaciones. Tratemos el tema con Francisco Chacón, portavoz de la Policía Nacional y responsable del área de Derechos Humanos e Igualdad. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros. Francisco, en primer lugar vamos a tratar el tema desde el principio. ¿Cómo empiezan estos usuarios con esa intencionalidad, que al final es, como decimos, ese acoso sexual o esos encuentros o, como decíamos, recopilación de material pornográfico? Bueno, al final son este tipo de, vamos a llamarlos ya delincuentes, se mueven dentro del ámbito, la tipología de la pornografía infantil o similar, o tema de delitos sexuales. Concretamente, este tipo de delitos por Internet no suponen o no llevan implícito el hecho de que sean delincuentes con antecedentes previos, porque de hecho muchas veces el tipo de persona que suele acceder vía un child grooming, un sexting o similar por Internet, igual es un usuario, es una persona que está casada, incluso tiene un alto nivel intelectual y normalmente a lo mejor no es siquiera un delincuente violento. Es decir, son personas que tienen una vida aparentemente normal y que, bueno, para satisfacer cierto deseo sexual o sentimental, bueno, pues va a hacerlo normalmente de manera a la larga, no a corto plazo, y vía Internet, buscando pues la vía fácil, que son los menores. Desde luego, una atrocidad, desde luego, por parte de estos, como decías, delincuentes, ¿no? Y sobre todo, Francisco, muy difícil de controlar, ya que el Internet pues está abierto a todos y el acceso por parte de los menores es, bueno, pues muy fácil, ¿no?, ese acceso. Francisco, cuéntanos qué consecuencias penales tienen estos acusados tras ser juzgados. ¿Suelen ser a veces reincidentes? Sí, es lo que comentábamos. No lleva implícito, no es necesario que sean reincidentes o que tengan antecedentes penales previos. De hecho, ya digo que suele ser gente con cierto nivel intelectual, gente muchas veces casada o con vida en familia, lo cual, bueno, nos dificulta en parte la investigación. Este tipo de delitos, para perseguirlos por esto mismo, es vital que muchas veces nos faciliten toda la documentación posible o que no borren información o datos, porque ya digo que suele ser difícil, ya que no suele ser gente con antecedentes penales. Francisco, ¿quiénes suelen imponer esta denuncia? ¿Suelen ser los padres porque se han enterado de casualidad o, bueno, supervisando un poco los dispositivos de sus hijos? ¿O son los propios menores que se ponen a disposición de la policía para declarar y denunciar estos acosos? Sí, mira, siguiendo al hilo de lo que me preguntabas antes, que vi que el tema del child grooming o el grooming, el sexting, o el acoso o el ciberacoso son delitos que se tipificaron a partir de la reforma del Código Penal en 2015 y, bueno, del artículo 179 al 183 ya se incluyeron. Además tienen su penalidad y eso nos facilita un poco el trabajo a nivel investigativo y para luego la sanción penal correspondiente. Por lo tanto, no deja de ser un ilícito penal que hay que perseguir vía denuncia y comunicándolo a la policía. Los canales que recomendamos normalmente, por supuesto, si los padres tienen conocimiento, que vengan a comisaría, donde hay un grupo de cibercrimen, ciberdelincuencia, que les va a atender correctamente. Son expertos en esta materia, independientemente de que sean menores. Pasaría algo similar a cuando tenemos casos de violencia intrafamiliar o violencia de género. Hay un grupo específico para tratar estos casos, que es la UFAM. Pues para esto tenemos un grupo de cibercrimen que se van a hacer cargo, están habituados a este tipo de gestiones y trámites y no habría ningún problema. ¿Que queremos hacerlo de manera más anónima? Pues simplemente entrando en policía.es, /colabora, se puede acceder directamente desde la web, se puede enviar un email anónimo y esto se atiende las 24 horas al día y, por supuesto, se va a incoar una investigación. Otra opción que también recomendamos, la Policía Nacional en cada comisaría tiene una delegación de participación ciudadana. Esta delegación
tiene varios planes para colaborar con ciudadanos, con asociaciones, y uno de ellos es el Plan Director para la Convivencia y Seguridad en el ámbito educativo. De manera que este enlace que está en la policía a través del Plan Director con institutos, con colegios, en el momento que tenemos conocimiento a través de un instituto, de un centro educativo, de uno de estos casos, procedemos igualmente, es decir, se va a incoar el expediente y se va a hacer un seguimiento. Lo decimos ¿por qué? Porque hay veces que los chavales prefieren comunicárselo a los amigos lo comunican a un profesor, a alguien del ámbito educativo, no hay problema porque nos va a llegar igualmente. Es decir, todo esto lleva un protocolo y lo seguimos a rajatabla. Francisco, decíamos antes que este perfil realmente puede ser cualquiera, ¿no? Dentro de las acotaciones que la Policía Nacional tiene a disposición, pero realmente es un poco difícil, a no ser que estas víctimas, ¿no? O los padres o conocidos, a través de todas estas herramientas que nos cuentas, pues denuncien, ¿no? estos delitos de acoso. Nos gustaría saber, Francisco, si además de todas esas herramientas, de esas denuncias que ponen las víctimas o los conocidos de las víctimas, la Policía Nacional tiene operativos independientes de iniciativa propia que, al margen de esas denuncias, como decimos, pues se ponen a la búsqueda y captura de estos delincuentes en la red. Sí, nosotros tanto a nivel provincial, a través de esta brigada de cibercrimen o ciberestafa, que es la unidad contra el fraude, como tenemos aquí una a nivel provincial, también en la Jefatura Superior, y también tenemos estas unidades a nivel central, en lo que sería la Comisaría General de Policía Judicial. Es decir, desde estos grupos se hace un seguimiento, aparte a iniciativa propia de la policía, por sospechas o por otras indagaciones que vamos haciendo en el día a día, y efectivamente se van investigando posibles casos de ciberacoso, de sexting, de grooming, casos que haya en el ámbito educativo, y por supuesto todo lo que va relacionado, que lo veréis habitualmente en televisión, con la pornografía infantil, ¿no? Que es el caso más grave de toda esta lacra. Y ya digo que de oficio la Policía Nacional lo investiga a diario. Francisco, lo cierto es que la Policía Nacional pone a disposición de todos los usuarios, de todas las víctimas, posibles víctimas, amigos de víctimas, un montón de herramientas, pero también tenéis consejos que de forma independiente, si alguien no se atreve o no sabe muy bien cómo gestionar estas situaciones, que desde luego en la piel de esos menores es bastante complicado, la Policía Nacional pone a disposición una serie de consejos o instrucciones de cómo actuar ante estas circunstancias de acoso sexual en la red. ¿Cuáles son esas instrucciones o esos consejos, Francisco? A ver, como consejos, lo primero es la prevención, es decir, el tema de menor, el tema de los menores, el tema del control parental, el tema del control de los medios telemáticos o electrónicos que utilicen los menores por parte de los padres, por parte de tutores, etcétera, es básico. Todo esto entra muchas veces en contraposición con el tema de la intimidad del menor, etcétera. Entonces, vamos a ver, esto nosotros, a base de casos que hemos tenido reales o de cuando nos reunimos con las asociaciones de padres, etcétera, a través de esta delegación de participación ciudadana, pues vas viendo un poco lo que en la práctica hacen los padres, es decir, el control del teléfono, del terminal de su hijo, el uso de estos terminales en zonas comunes como puede ser el salón o la casa, la aplicación del PIN o control parental en estos teléfonos, e incluso llegas a ver padres que, pues haciendo un poco ahí la triquiñuela, lo que tienen es un terminal con 2 tarjetas SIM, por ejemplo, que es un terminal común al que utiliza el padre y al hijo, que ya le ha dejado tener su propia tarjeta, pero al final, como es un teléfono común, es un teléfono con 2 tarjetas, pues el padre tiene el mismo derecho a inspeccionar el teléfono que lo tiene el hijo. De esa manera controlamos un poco el terminal que utiliza el hijo. Volvemos a lo mismo, usarlo en zonas comunes. Igual no es recomendable dejar que un menor de 14, 15 años se esté conectando continuamente encerrado en su habitación, y tiene que haber un mínimo control, siempre dentro de ese respeto a la intimidad, pero bueno, el control del padre tiene que ser básico. Por otro lado, tenemos lo que sería la seguridad en redes, es decir, los menores tienen que crear cuentas en las que no faciliten en su nick o en sus datos su edad, su nombre, en la privacidad cuando abren cuentas en redes sociales, sea Instagram, Twitter, TikTok, la que sea, solamente agregar a personas conocidas, que la cuenta sea privada, que no pueda acceder cualquier persona. Esto lo insistimos mucho en las charlas en los centros educativos, porque los menores desde muy pequeños tienden a buscar seguidores, a este afán que hay por conseguir más seguidores, y eso hace que tengan las redes y las aplicaciones abiertas al público. La recomendación principal es que sean privadas, que ellos tengan que controlar a quién agregan como seguidor o como amigo,
y del mismo modo, bueno, pues van autorizando y dificultan el acceso de ese groomer, que es una persona que se va a hacer pasar por un menor de edad siendo un adulto de mediana edad. Y bueno, pues tenemos ahí un primer filtro de control con el tema de agregar amistades o no. Francisco, más o menos, ¿cuántas denuncias suele haber a lo largo del año? ¿Había más antes? ¿Hay ahora más? Y bueno, aunque Internet es un mundo muy grande, desde luego, y que no conoce fronteras, nos gustaría saber si tenéis datos que hagan referencia a si esas víctimas o los delincuentes son más presentes de forma más común en grandes capitales o en poblaciones más rurales, como puede ocurrir aquí en la provincia de Ciudad Real. No, respecto a esto último, no. Es decir, nosotros al final nos manejamos por denuncias o por casos, y aquí en la provincia pues manejamos los datos a nivel provincial. Tenemos varias comisarías locales, una comisaría provincial, y ya digo que no hay una incidencia mayor en la capital o no. Los casos son muy puntuales. Aquí en la provincia de Ciudad Real los casos con los que contamos son muy puntuales. Pues ya digo, este último en la que hubo un detenido por un caso clarísimo de child grooming, en la que una persona de mediana edad intenta hacer ya pues lo que sería la etapa final del groomer, que es mantener el contacto físico con el menor. Y luego hemos tenido algún otro caso aislado en instituto no llega a ser un grooming, no llega a ser un sexting, es decir, casos en los que entre los mismos menores se falsifican cuentas haciéndose pasar por un compañero o una compañera de clase con la intención de que se faciliten fotos de contenido sexual. El problema al final, y a lo que todo esto se circunscribe, es a la obtención de material de contenido sexual, bien sea a través de un ciberbullying, lo que comentaba, es decir, compañeros que crean cuentas falsas para que otro compañero les facilite esas fotografías, y luego se produce ese bullying o ese ciberbullying a raíz de tener esas fotografías y difundirlas, a lo que sería el sexting, que es el chantaje en Internet, una vez que se tiene contenido sexual, incluso pidiendo una cuantía económica, a lo que nos ocupa, que es el último caso que tuvimos, que es el grooming, que es un menor, un adulto que se hace pasar por un menor, y lo que entabla es una relación de amistad con otro menor, normalmente menor de 15 años. Ya digo que los casos aquí en la provincia no hay ni un incremento, ni tampoco hay una reducción, es decir, son casos muy puntuales. Bueno, pues afortunadamente son muy puntuales. Esperemos que sean menos puntuales todavía, que no haya prácticamente, porque aunque es un delito, porque es un delito difícil de controlar, esperemos que entre todos y con toda esta información que nos facilita la Policía Nacional y esas instrucciones y esos consejos podamos evitar entre todos que esto siga ocurriendo. Porque si este tipo de cosas no se llegan a denunciar, Francisco, ¿cuáles serían esas consecuencias? Es decir, ¿cuál es la última consecuencia si no se tiene ningún tipo de control, si los padres no se meten en esa intimidad del hijo, de ese control de los dispositivos, si los padres o la propia víctima no denuncian? ¿Cuál es la última consecuencia en el peor de los casos de toda esta circunstancia? Pues desgraciadamente la última consecuencia sería, dentro de las últimas fases, por ejemplo en el caso del child grooming, pues sería el contacto físico con el menor, lo que puede derivar en un abuso o una agresión sexual. Si no llegamos a ese punto, seguiría que esa fotografía o ese vídeo le sigan más fotografías o más vídeos, con luego una coacción o un chantaje. En el caso del ciberbullying o el ciberacoso, pues la obtención de numerosas fotografías va a derivar en un ciberbullying que a veces, como pasó con el caso de Amanda Todd, como ya hubo un caso aquí en la provincia de Ciudad Real hace varios años, puede generar el suicidio también del menor por un caso de bullying. Entonces, la recomendación es que, yo entiendo que es difícil controlar todos los dispositivos de un menor y todo lo que hacen redes, pero sí es verdad que es responsabilidad de los padres, es una dura tarea, pero hay que estar muy pendientes del contenido y del seguimiento y de lo que hacen nuestros hijos cuando están conectados a la red. Al hilo de lo que comentas, Francisco, nos gustaría que, como portavoz de la Policía Nacional, lanzaras un mensaje sobre la concienciación e importancia que tienen no solo los padres, ¿no?, de ese control, de esa supervisión, esa preocupación, sino también pues concienciar a los más jóvenes del peligro que hay en las redes, porque muchas veces estas redes sociales en las que ganar el follow es mucho más importante, pues las consecuencias pueden ser atroces, como estamos viendo. Sí, pues nosotros siempre les aconsejamos a los chavales en las charlas a los institutos que tengan en cuenta que en esta vida se crea una etiqueta, es decir, un currículum vitae, por decirlo de alguna manera, en Internet, y que todo lo que estamos volcando en la red desde que tenemos más de 10 años, porque siempre aconsejamos
que nos creemos los perfiles a partir de los 14, pero sabemos que no es una realidad, que antes de los 14 años ya están accediendo a la red a través de juegos online o a través de redes sociales en sí, y ya empiezan a crear esa etiqueta. Todo lo que volquemos ahí de fotos, vídeos de contenido sexual, vídeos inadecuados, casos de acoso, bullying, lo que sea, todo eso va a quedar ahí. Y el día de mañana, aunque tengamos luego una buena carrera profesional o un futuro brillante, esa etiqueta siempre se queda ahí y nos puede acarrear consecuencias. Del mismo modo, los padres tienen que saber esto, tienen que controlar la etiqueta de sus hijos, tienen que estar pendientes. Yo sé que es difícil, que hoy día con la carga de trabajo y a nivel familiar es muy difícil estar pendiente de todos los dispositivos de los chicos, pero hay que ser consecuentes, y si de la misma manera que le facilitamos o en la comunión le estamos regalando a nuestro hijo un terminal móvil de última generación, es nuestra responsabilidad estar pendiente de ese terminal y hacer un seguimiento continuo de dónde está conectándose nuestro hijo. Pues tomamos nota de todo lo que nos cuentas para seguir luchando contra estos delincuentes de la red. Podemos encontrar toda la información en la página web de la Policía Nacional. Francisco Chacón, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratito aquí en Ciudad Real al Día. Un placer. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Ya sabéis que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima.